la ciencia, religión y qué más dijo. La relación entre ciencia, religión e iglesia durante la Edad Media. Ok, gracias. ¿Sí? Trabajen en equipo, no es vos haces uno y yo hago el otro, porque puede haber disparidad y le puede, digamos, jugar en contra. Trabajen en equipo, corrijan, vean lo que están haciendo, ¿sí? Bueno, y probablemente les voy a dar un ejercicio de lógica, que se lo voy a mandar por mail, para que lo trabajen, pero en grupos de 4. Esto tiene que ver para que hagan actividad y razonen, sería más que nada. Que tomen el ejercicio de pensar entre varios para resolver una situación con varias incógnitas, ¿sí? Que después vamos a ver. Bueno, me adelanté para marcar un poco lo que ustedes se acuerdan que yo el 30 no sé si les voy a poner, lo más probable es que no pueda llegar a dar la clase, por eso incluso la clase de hoy va a tener un poquito más va a ser un poquito más larga, les pido disculpas, ¿no? De nuevo. Bueno, ¿quién se anima a hacer una... Paola, visibilizate, Jorge, Lamas, los quiero profe, ver. yo estoy, pasa que estoy conectado con el celular y con la compu también. Acá estoy, Jorge Gómez. No sé si me logra ver. Perdón, Jorge, perdón, Sí. porque yo veía... Bien. No, está bien, profe, perdón. Acabo de llegar a casa, profe, ahí me estoy conectando. Bueno, ¿y Gramajo qué pasa? Gabriela González tenía recién, ¿ahora se le apagó? Bueno. Estoy acá, lo que pasa es que tengo el celular y la PC, entonces me figura uno con que no estoy, pero estoy acá. Ah, perfecto, perdón. ¿Y Gramajo? Paola puso en el chat que estaba en viaje, que ahora se iba a conectar cuando apenas llegaba. Que lo ponía en la cámara. Perfecto. Bueno, no lo vi, mira. Gracias. ¿Quién se anima a hacer una síntesis de la relación entre ciencia, conocimiento vulgar y conocimiento científico? Breve de lo que vimos la clase pasada, para seguir avanzando en esta clase con el tema de las características del conocimiento científico. Profe, si quiere le comento ¿Profe? ahora algo. Sí, cómo no. ¿Quién me llama antes? Lamas. Lamas, ¿qué pasó? No, yo Lamas también era para ver si quería que le diga. No, para comentar sobre lo que estaba hablando. Bueno, no sé, arreglá con Pozo y los escucho. Creo que... No se le escuchó, No lo que se dijo escuchó. Lamas, no se te escuchó. No, que si querés arrancar vos, no hay drama. Sí, yo podría comentar acerca de la relación entre conocimiento vulgar y conocimiento científico. Dale. Sí, que habíamos mencionado que el conocimiento vulgar era ese conocimiento sabido por todos, o que se conocía el funcionamiento de algo porque se viene heredado, porque es un conocimiento que no tiene una explicación del fenómeno que sucede detrás de una acción o de lo que sucede. Distinto del conocimiento científico, que es el que sustenta el saber vulgar, vamos a decir, por todas las incógnitas, o resuelve las incógnitas de las materias más formales, o da las explicaciones formales de lo que sucedería con el conocimiento vulgar, más o menos. ¿Vos qué querés decir, Rodrigo? Acá estoy. Nada, que el conocimiento vulgar habíamos dicho que era particular y concreto, mientras que el científico era general y abstracto. Bien, ¿y eso qué significa? A ver, ¿cómo lo explicamos? ¿Te acuerdan que está en el texto de la hojita que les di de sábado, ¿no? Y está bien, están bien los dos los que plantearon. En una apretada síntesis, como que están
sintetizando el tema de lo que vimos la clase pasada. ¿Qué significa que, a ver, ustedes leyeron hoy este día? El científico tenía más precisión. A ver, contame, dale. El conocimiento científico en el texto hablaba que tenía como más precisión. Por ejemplo, si había una tormenta, bueno, en base a, o la estufa, creo que era justo el ejemplo de la estufa da sábado, pero yo iba a retomar el ejemplo de la tormenta también. Claro, sí. En los dos textos figuraba ejemplos parecidos. Por ejemplo, en lo que era la tormenta, en el científico, bueno, se analizaban un montón de variantes como para poder determinar de que iba a llegar una tormenta al lugar. Mientras que el vulgar solamente es, bueno, veo para arriba, veo que está por llover y digo, va a venir la tormenta. Exactamente, yo justamente les iba a decir, si ustedes quieren tomar el ejemplo que da Estardía con respecto a la tormenta, chicos, ¿cuántas veces nos pasó que vamos a la costa y los carperos hay todavía un poquito de sol y empiezan a levantar todo? Y nos dicen, se viene una tormenta, ¿y por qué se dan cuenta? Porque una serie de indicadores que por ahí ni nos damos cuenta, empiezan a moverse las aves y los pájaros, empieza a encresparse el mar, ¿no es cierto? Y dice, se viene la tormenta, mientras que en el caso de, no sé, los especialistas en meteorología, vamos a ver que lo que van a decir es que empieza a aumentar la presión o empieza a disminuir la presión, ¿no es cierto? Empiezan a dar toda una serie de elementos e indicadores objetivamente comprobables, ¿no? Que esto sería un poco lo que digamos, marcaría la diferencia, ¿no es cierto? Porque en las primeras páginas de este texto que yo les mandé a leer, empieza otra vez y se repasa un poco, que mal no les viene, este tema, ¿no es cierto? Siempre ustedes recuerden que hay una condición innata del hombre por querer poder explicar aquello que no conoce. ¿Y por qué quiere explicar aquello que no conoce? Eso lo estuvimos charlando bastante en la clase pasada. ¿Por qué les parece que hay una cosa porque innata? Porque lo quiere controlar, ¿no? Exactamente, Jorge, porque el hombre quiere controlar. Y bueno, y si puede prevenir una tormenta, le va a implicar, no sé, que no se inunde, digamos, el regadío o el lugar donde tiene cultivado o lo que fuere, digamos. Siempre el hombre busca producir conocimiento para poder tener un mayor control sobre el contexto, sobre la realidad en la cual está inmersa. Bueno, vamos a meternos en el tema de la ciencia. ¿Qué pasa con la ciencia? ¿Cuáles son las... ya hablar del conocimiento científico, vamos a diferenciar entre ciencia y conocimiento científico. Y lo primero que vamos a decir es que el conocimiento científico describe, explica y predice. Tres características que hacen a no sé, la razón de ser del conocimiento. Cuando decimos explica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que brinda la razón de ser. Perdón, vamos a empezar con describir. Cuando uno dice describimos un fenómeno, la descripción del fenómeno. La ciencia describe aquello que quiere estudiar, dicho de otra manera. Supongo que da las características de lo que está diciendo. Explica cómo es. Una enumeración detallada del objeto. A ver, explicar no es lo mismo que describir, ¿no? No sé quién dijo explica, no sé. Si estamos da las características está bien lo que dijeron los compañeros. Enumero características, señalo aspectos relevantes, ¿no es cierto? Sé la forma, las transformaciones que se van a producir.
Digo, no es poco en ciencia poder hacer una descripción de los fenómenos que nos interesa explicar. No es poco conocer el comportamiento del consumidor de seguros, de los jóvenes, por ejemplo, con respecto al consumo de seguro. Eso no voy a explicar, voy a describir que les conviene más por las redes, buscan precio y por eso hacen contratos virtuales. Bueno, doy una serie de eso estamos hablando, uno está describiendo. La encuesta que yo les tomé me va a dar una descripción de las características del curso. Cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos casados, cuántos solteros, cuántos tienen una carrera previa, cuántos no. Me da mucha información y muy interesante, no es poco. Ahora, además de describir, uno en general lo que busca es explicar. ¿Qué significa o qué diferencia hay entre describir y explicar? La explicación sería un paso más, ¿no? Exactamente. Porque para explicar, creo que se hace un análisis sobre los datos obtenidos en la descripción que hicimos previamente. Sí, ¿qué más? Y hay que poder haber comprendido el tema para poder exponerlo y explicarlo. Si no se comprendió y no se asimiló. Para poder comprender, estamos hablando de la explicación. Y vos me decís, para poder explicar algo. Explicarlo, pero estás usando en la respuesta la misma, lo que yo te estoy preguntando. ¿Qué significa? Supongo que da las razones o fundamentos de eso que está, eso que está explicando. Los motivos por los cuales el fenómeno se manifiesta como se manifiesta. Uno lo que hace es empezar a vamos a ver cómo se hace, pero empieza a relacionar conceptos, situaciones, hechos, para poder decir el por qué y el para qué de ese fenómeno. ¿Sí? Bueno, describo los jóvenes entre 20 y 40 que contratan seguros, lo hacen de manera virtual. Eso sería, después de haber hecho una investigación o un estudio de mercado, es una descripción del fenómeno, ¿sí? El manejo de las nuevas tecnologías de la población joven facilita el acceso a los medios electrónicos y por ende contrata seguro de manera electrónica. Ahí estoy explicando. ¿Se entiende? Estoy generando respuestas que dan cuenta de ese comportamiento que estoy estudiando. Ustedes siempre, cuando van a dar una respuesta, no usen aquello que tengo como premisa para explicar lo que se me está preguntando. Porque si yo digo, ¿qué es la explicación? La explicación explica, no digo nada, ¿se entiende? A través de la explicación me ayuda a explicar fenómenos. Se llama eso ser tautológico. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo digo, ¿qué quiere decir explicar? Buscar, abrir, ver. No sé, estoy tratando de pensar alguna cuestión sencilla para poder mostrarles la diferencia entre describir y explicar. Ya me va a aparecer algo, desde algo simple. Y predecir... Puede ser, profe, un ejemplo, no sé, por ahí leerlo, pero en Mercado Libre, cuando
una persona describe el producto que va a vender, enumera las características. Después, cuando explica el funcionamiento, para qué se usa, cómo se usa. ¿Sabés qué pasa? Que ahí me parece que vos no estás investigando, no estás produciendo ciencia. Cuando uno dice explicás el fenómeno, es por qué se produce el fenómeno. ¿Se entiende lo que digo? No, sí, Es yo entiendo. por Yo solamente qué se para dar un ejemplo produce, claro, que más o menos ¿no? quede claro, que es explicar y describir. Claro, pero la explicación tiene que ver en el campo científico con encontrar, voy a usar las variables o los conceptos que generan determinado resultado. No sé, profe, si es el Profe, ejemplo, puede ser, pero si ponemos, por ejemplo, cuando llueve, sí, llueve, cae agua del cielo, pero cuando hacemos la investigación de por qué se forman las nubes, de por qué llueve y todo el conocimiento científico que provoca la lluvia, eso podría ser una explicación, porque hay un estudio posterior. Sí. Vos ahí lo que pasa es que empezás con conocimiento vulgar, con sentido común, ¿entendés? Pero sería, yo diría así. En invierno aumenta la lluvia entre julio y agosto. Ahí estoy describiendo un fenómeno. Las lluvias aumentan en el país o en Buenos Aires entre julio y agosto. Ahí estoy describiendo un fenómeno. Explico el fenómeno cuando digo aumentan debido a esto que vos decís, de la nube, los vientos, qué sé yo, la presión atmosférica. Ahí estoy explicando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, ok. El 10% de la ciudad de Buenos Aires, de la población de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra en situación de calle. Estoy diciendo, hay gente que vive en la calle, ¿no? Estoy describiendo una observación de la realidad. Explicar cómo llega esa gente a la situación de calle es encontrar aquellos aspectos que generaron un aumento de la gente que vive en la calle, ¿sí? La suba del precio de los alquileres, la pérdida de empleo formal, la caída del trabajo informal, bueno, porque la caída de los salarios, ahí estoy explicando. No es lo mismo describir que explicar, ¿sí? Y predecir. Y creo que va en base a los anteriores, ¿no? Cuando uno hace una descripción, después se puede formar una teoría para poder, digamos, ver si se puede repetir en el futuro ese episodio con las mismas características, en base a eso, ¿no? A lo empírico. A futuro, manteniendo una constante de la misma situación, puedo llegar a hacer un pronóstico de que esa realidad se puede repetir. Eso es predecir, ¿no? En el texto de Esther Díaz, ella dice que algo fundamental que diferencia lo que sería el sentido común del conocimiento científico. Y él lo que dice es que el conocimiento científico se basa y busca la legalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? El respaldo de la comunidad científica o de los especialistas en ese campo. Sí, te lo tengo que aceptar porque es cierto eso que vos decís, pero también, ¿qué buscás cuando yo estoy haciendo, ya hice el diagnóstico que tiene que ver con la descripción, empiezo a explicar, al explicar voy a generalizar, acuérdense que el conocimiento científico es de general, ¿no es cierto?, y abstracto, y en esa generalización, ¿qué voy a buscar? Que sea universal. ¿Cómo? Que sea universal. Digo,
qué sé yo, universal es una palabra muy grande, voy a tratar de generalizar. Es lo mismo, uno podría decir que es lo mismo. ¿El científico qué busca? ¿Que tenga algún sustento? ¿Eh? ¿Que tenga algún sustento? ¿Algún aval? No entiendo. No sé qué es sustento o aval. No, sostenido está por lo anterior, por la explicación, por la descripción. Y en ese proceso de explicación, que eso lo vamos a ver cuando veamos el proceso de investigación, ¿cómo salgo yo a explicar fenómenos? Por ahí no fui clara yo, rebobino. ¿Cómo salgo yo a explicar fenómenos? Primero que me planteo una hipótesis. Y lo ¿No es tengo cierto? que, sí, lo tengo que expresar de una manera que sea entendible para todos. Claro, bueno, pero además planteo una hipótesis. Sí. ¿Qué hago? Que ante La ese trato resultado de... que se repita siempre el mismo resultado ante la misma situación. Exactamente. Entonces, esa hipótesis la voy a poner a prueba, no explico cómo lo pongo a prueba porque hay distintas maneras de poner a prueba a través de determinados métodos, y si la pongo a prueba y la pongo a prueba y la sigo verificando, ¿en qué se convierte la hipótesis? En ley. En ley. Por eso hablamos de legalidad, de legitimidad. O sea, búsqueda de leyes es una de las características centrales del conocimiento científico. Hay un ida y vuelta. Yo no salgo del azar para explicar, salgo de una teoría, de un paradigma, que me parece más correcto el término, que es el marco referencial desde el cual yo voy a explicar. Planteo hipótesis, el marco teórico me permite a mí plantear hipótesis, las pongo a prueba, aparecen las leyes que enriquecen la teoría, que se vuelve más fuerte. Ahí está la legitimidad del conocimiento científico, ¿no es cierto? Esas leyes fortalecen la teoría, me permiten seguir investigando y agrego lo que dijo el compañero, que no es poco, que es muy importante. Y la comunidad científica avala, apoya, legitima también esa producción de conocimiento. ¿Estamos? Okay. Entonces, conocimiento científico es descriptivo, explicativo, predictivo, no tiene la bola de cristal, A ida y vuelta, siempre las teorías son probabilísticas. ¿Qué quiere decir? Hay márgenes de error, uno tiene un margen de error en el proceso de explicación, ¿no? Que da cuenta de que, bueno, no es todo 100% lo que yo estoy afirmando, sino que hay un margen de error que determinados contextos lo achica, en otros se agranda, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, ¿qué quiere decir que sea crítico el conocimiento científico? Voy a empezar a seleccionar algunos de los puntos que toma en cuenta. Dice crítico analítico la autora. Había que leer, chiquis, para hoy. Profe, dice que es crítico analítico cuando separa, cuando analiza y separa distintos elementos en una totalidad estudiada. Exactamente. Desmenuzo, desagrego, veo, pondero, ¿no es cierto? Y esto de que es crítico, ¿qué quiere Que decir? se cuestiona la realidad, Que que lo cuestiona, examina, que no se queda. que lo examina, que lo evalúa Exactamente, racionalmente. perfecto. O sea, yo con la idea de que
yo lo uso mucho, la palabra de que usemos el pensamiento crítico. Vieron que yo a veces estoy permanentemente diciendo, tengamos una mirada crítica. Crítica quiere decir ir más allá, reflexionando sobre, mirando sobre aquello que estoy explicando y tratando de encontrar la vuelta, sumado a la crítica externa, que es la comunidad científica. ¿Sí? Esto no es, de esta manera no es el conocimiento del sentido común, ¿no es cierto? Esto que está buscando leyes, que está buscando una legalidad, que busca siempre el más allá y tiene una mirada analítica y cuestionadora, por eso hablamos de pensamiento crítico. Y acá viene un tema que también es muy importante, que no está separado de los marcos teóricos, hay una correspondencia entre el marco teórico del cual uno parte, el conjunto de explicaciones preexistentes, y el camino que usa, porque acá les dice el conocimiento científico es metódico. ¿Qué quiere decir que sea metódico? Que sigue una sucesión de pasos Que para sigue un llegar a un método. camino. Exactamente, la explicación de método es camino para llegar a lograr un objetivo, ¿no? ¿Qué pasos pongo en funcionamiento para obtener el resultado? ¿Cuál es, si ustedes quieren, la ruta que voy a tomar para llegar, ¿no es cierto?, a encontrar el resultado? ¿De qué manera yo voy a abordar mi objeto de estudio? ¿Cómo voy a hacer para entender el comportamiento de los consumidores adentro del supermercado? Miren cómo lo estoy bajando a un nivel muy micro, ¿no? ¿Qué camino voy a usar? Pero el camino que yo elijo tiene que ser ordenado. Tengo que respetar esos pasos. Y yo les decía hace un rato que hay alguna correspondencia entre el marco teórico que utilizo y el método que aplico para llevar adelante el conocimiento de aquello que quiero estudiar, ¿sí? O sea, hay una relación entre hipótesis, leyes y método que utilizo para explicar, O sea, todo esto forma el paquete de la teoría científica, ¿sí? ¿Se quedó claro lo que es el método? Sí. ¿Sí? No es el mismo el método de las ciencias, que ahora vamos a la clasificación de ciencias, de la matemática, que ahora vamos a ver cómo la vamos a ubicar, que el método de las ciencias biológicas, que el método de las ciencias sociales. ¿No es cierto? Y dentro de esto, cada marco teórico elige una determinada manera de abordar. Pero lo que abre la posibilidad de entender cómo se mueve aquello que quiero estudiar, qué facetas tiene, cómo se transforma, por qué es como es, lo da el método. La herramienta que me permite a mí poder llegar, en última instancia, a explicar, porque lo que es lo que uno quiere en última instancia, ¿no es cierto? Que me parece que es... También les dice que es sistemático, ¿no? Que tiene que comunicarse con un lenguaje preciso, con un lenguaje entendible para la comunidad científica y después para su posterior difusión, ¿no es cierto? El lenguaje científico no es ambiguo, tiene que ser directo, preciso, específico, ¿sí? Porque además creo que mencionaba también que debe servir como herramienta para que en un futuro se refute todo lo que se estaba planteando. Exactamente. Y esta es una de esto que dice Joaquín, es una característica del conocimiento científico. Yo permanentemente voy a intentar
refutar aquello que estoy explicando, porque cuanto más veces refuto, más fácil va a ser, digo, más sólida va a quedar la teoría. Más la confirmo. Más la confirmo. ¿Se Más entiende? certeza va a haber. Exactamente, Flor. Más certeza va a haber de que aquello que yo estoy explicando va por el buen camino. Y después seguía, creo que hilaba con el tema de los paradigmas o algo así. Sí, yo todavía no me quiero meter demasiado con los paradigmas, porque va a ser un tema que lo voy a ir desarrollando un poco aparte, pero bueno, esto es importante. Cuanto yo más veces pongo a prueba, más confirmo aquello que estoy estableciendo. En fin, y otro punto importante es que el conocimiento es provisorio. No son paquetes cerrados las teorías científicas, sino lo que hoy estoy explicando, mañana puede ser explicado de otra manera, o dentro de un rato puede ser explicado de otra manera. O sea, hay un intento de generalización, de universalización de los fenómenos, ¿no es cierto? Pero esto no quiere decir que esto va a ser eterno. El conocimiento es hoy, aquí y ahora. Pero bueno, estábamos hablando recién que pongo a prueba, ¿para qué? Para refutar, para demostrar que lo que estoy planteando es válido, pero puede ser que en ese proceso aparezca aquello que modifique la explicación que se venía dando hasta este momento. Hay muchos ejemplos históricos que dan cuenta de esto, ¿no es cierto? Digo, el pase a la modernidad, por ejemplo. ¿Qué pasa con el movimiento de los sistemas del universo? Pensamos en el universo y en la etapa premoderna. ¿Cuál era la concepción con respecto al centro del universo? ¿Qué planeta era el centro del universo? La Tierra. La Tierra. Lo que se llama la teoría geocéntrica. La Tierra es el centro del universo y los planetas giran en torno a la Tierra y el Sol es un planeta más que gira en torno a la Tierra. ¿Dónde está escrito eso? Digamos, ¿cuál sería la fundamentación que hace que esta mirada con respecto al sistema, al universo y a los sistemas que lo forman, tenga esta teoría? ¿Cuál es la fuente de información? ¿La observación? No, la antigüedad. En la antigüedad no había mucha observación, y menos en la Pero etapa ¿no es medieval. Aristóteles el que Las menciona escrituras de la religión, porque se iban formando. Exactamente, y la Biblia, en la Biblia está que la Tierra es el centro del universo. ¿Sí? Pero voy a retomar lo que decís vos, Joaquín, que me parece muy bien. ¿Por qué? Porque Aristóteles es el único filósofo de la antigüedad que la Iglesia y la Edad Media le va a dar el ok. ¿Por qué? Porque Aristóteles, que es un racionalista porque prioriza la razón, Platón, al contrario, es un idealista, pero no importa ahora, no los voy a complicar, pero Aristóteles elabora toda una teoría y termina diciendo que hay un primer motor inmóvil que mueve el mundo y el comportamiento humano. Y entonces durante la etapa medieval la Iglesia se agarra de eso para decir, lo que quería decir Aristóteles era que era Dios, el principio de todo era Dios. Entonces por eso aparece durante toda la etapa medieval la teoría aristotélica atomista, ¿no? O sea, si agarran de eso, lo rescatan a Aristóteles y aparece toda la lógica formal y, bueno, el primer motor indoel es Dios.
¿no es cierto? Pero bueno, digo, la teoría está fundamentada, digamos, esta mirada funcionó durante siglos. La Tierra es el centro del universo, un planeta más, digo, hasta la modernidad. Cuando la modernidad, esta teoría que empieza a tener muchos márgenes de error, o sea, ¿por qué? Porque, digamos, lo que se supone que va a pasar no pasa, con los eclipses, con las mareas, y hay como todo un cambio que ya lo voy a desarrollar en la segunda parte de la clase. Bueno, aparece una nueva mirada. ¿Esa nueva mirada en qué consiste? ¿La Tierra es el centro del universo? Copérnico, Galileo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Que les va a costar, les va a costar eso. Sí, a Galileo Galilei lo pasó por la Inquisición, así que... Y la pasó bastante mal, encerrado, ¿no? Y se Igual... tuvo que retractar. ¿Pero qué empiezan a decir? Crean instrumentos, Galileo crea el telescopio, ¿qué empiezan a decir? No, atenti, la Tierra no es el centro del mundo, la Tierra es un planeta más. El centro del universo, del sistema, lo tiene el Sol. Y la Tierra gira alrededor de los planetas como otro planeta más. La teoría heliocéntrica. Y todo el despelote que se va a armar. Por eso, y este ejemplo a mí me sirve, ¿para qué? Para decir, miren, acá estamos viendo que las teorías no son eternas, son provisorias. Entonces, me parece que esto es importante. Por eso, esto lo vamos a ver a través de Kuhn, como cuando aparecen todos estos momentos ahí de tensión, aparecen teorías rivales que tratan de explicar, que tratan de desplazar unas a otras, que toda la etapa de la modernidad se ve con mucha claridad. Y me dejé para el final, en esta caracterización, un tema que es controvertido. Yo les había dicho que hay en el proceso de conocimiento un sujeto que conoce a un objeto. Hay una relación. Se conoce a través del método, ¿no? El objeto está fuera del sujeto. Yo lo observo, lo trato de controlar, lo trato de explicar, ¿no es cierto? Entonces, en tanto hay un objeto y un sujeto que observa, Galileo decía que en la modernidad el mundo se convertía en un gran espectáculo, lo que vamos a decir es que el conocimiento científico es objetivo. Objetivo en tanto que está separado del sujeto que observa. ¿Se entiende? Cuando es el sujeto, si yo le pongo mi carga, digo es subjetivo. Si yo digo hay una separación, el objeto está fuera, es objetivo. Si yo voy a explicar este vaso, por qué recibe el líquido, cómo fue producido, eso, digamos, hay un objeto que está fuera de mi observación y de mi explicación. A eso se refiere cuando hablamos de objetividad. Básicamente está fuera del sujeto, es independiente del sujeto, ¿no es cierto? Pero, evidentemente que yo lo elija para explicar, está marcando algo, está marcando para mí mi interés. Y entonces, lo que yo les comento, que por ahí no es fácil de aceptar, es que, y especialmente en las ciencias sociales, el conocimiento científico o el científico que explica no es neutral. Neutralidad no es lo mismo que objetividad. No sé si entienden la diferencia. A ver, ¿alguien se anima a arriesgar algo? Decía recién que la objetividad la da
la separación del sujeto y el objeto, las mediaciones, los métodos, las técnicas que utilizo para aprender ese objeto y poder decir, pero digo, el investigador o el científico no es neutral. Y no, porque ya trae supuestamente una experiencia el investigador. Por ejemplo, si usted, profe, está hablando del vaso y ya tuvo experiencia que le pasó algo con el vaso, ya va a traer algo que, por más que sea neutral y lo analice objetivamente al objeto, en este caso el vaso, le va a dar una como una especie de no sé, de marco. Lo que quiere decir es que yo tengo un bagaje previo. Claro, una experiencia. Pero que ese bagaje previo no pasa solo por mi experiencia, por mi conocimiento, que sí, lo incluyo, sino también por una concepción de la vida del mundo, por valores, por una determinada origen social, perdón. Cultural, con valores. Ya es intrínseco a la persona que... Exactamente. Que hace que uno esté, de alguna manera, encorsetado, y me parece dura la palabra, atravesado. Pero como que no es sus circunstancias, ¿no? Forma parte, digo, tanto del saber previo, retomo lo que dice el compañero, de la formación que trae y demás, como el camino que hace que uno sea como es, que elija lo que elija. Yo creo que la clase pasada les había dicho, no es lo mismo elegir dedicarme a hacer cirugía reparadora que cirugía plástica para la gente, para dos profesiones totalmente valoradas y respetadas, ¿no es cierto? Pero, digo, marca, ¿no? Algo, esto que me elijo hacer cirugías estéticas para la cara o para el cuerpo, o cirugía reparadora, ¿sí? ¿Se entendió esto de la diferencia entre objetividad y neutralidad? Sí. Bueno, siempre, y esto lo vamos a volver a ver en Kuhn, lo que va a validar lo que la ciencia diga es la comunidad científica. Cuando digo comunidad científica, digo los científicos de una determinada generación que se reúnen, publican, hacen congresos. Los que tienen mayor trayectoria, vamos a decir. No, pero no necesariamente. O sea, todo el tiempo, si vos haces la carrera científica, vos tenés que publicar. Digamos, vamos a suponer a alguien que entra a CONICET. ¿Saben lo que es CONICET? Sí, sí. ¿Todos? Bueno, entonces vos entrás como becario a CONICET. Y a vos te marcan, tenés que publicar 2 o 3, tenés que ir a congresos, tenés que producir, no sé, tenés que hacer toda una serie de cosas y la comunidad científica te evalúa. Digo, vos presentás un artículo en una revista y hay un comité editorial que tiene, digamos, más prestigio, menos prestigio, si tiene referato, hay toda una serie de condiciones a nivel internacional que tiene que pasar ese artículo para que se te pueda publicar. Eso le pasa al que inicia como al gran investigador, al investigador principal. ¿Se entiende lo que digo? La comunidad científica está, te avala. Hay grandes debates, hay grandes peleas, hay momentos de confrontación muy fuerte, ¿no? Y lo último que quiero comentar, que me pareció interesante, es la diferencia que hace la autora entre ciencia y conocimiento científico, diciendo que la ciencia es mucho más amplia y que el conocimiento científico forma parte de la ciencia. Porque cuando hablamos de ciencia, también hablamos del aparato institucional que facilita o no la producción de ciencia. Los institutos de investigación, las universidades, las entidades privadas, la capacidad editorial para que te publiquen o no te publiquen, ¿no es cierto? O sea, esto forma parte de la ciencia e incluso la dinámica de las instituciones, de las entidades, hacen
a la producción de ciencia. O sea, digo, producir ciencia no es el científico loco que se levanta y dice, ay, voy a descubrir y descubro. No, mentiras, eso es mentira. Hay todo un aparato institucional que hace que podamos explicar la realidad de alguna manera. Si bien es muy común que se diga que los argentinos nos arreglamos como podemos para producir, no tenemos los laboratorios, no tenemos los lugares de, no sé, los espacios adecuados y, no sé, hacemos y lo atamos con violines, pero digo, la producción de conocimiento requiere inversión. No hay otra, chicos. Si no, no avanza, no hay progreso de ciencia. Esto me parece así dicho de manera bastante sencilla, ¿no? Digo, el presupuesto para ciencia y tecnología tiene que ser lo suficientemente importante como para que los investigadores produzcan, los investigadores sean cuestionados, supervisados, y esto marca el desarrollo de un Estado, ¿no? De un Estado-nación. No sé qué les parece a ustedes, ¿no? Esto que yo estoy planteando. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué opinan? Sí, sí, profesora. ¿Y el resto? Coincido, adhiero. ¿Y el resto? Sí, también, profe. Sí, ¿no es cierto? Falta mucho, pero incluso ustedes saben que hay otros países latinoamericanos que, digamos, por ahí desde el punto de vista del desarrollo económico están más atrasados de nosotros, pero tienen más problemáticas, pero tienen más inversión en ciencia, en producción, en educación universitaria, ¿no? Son puntos cruciales para que haya disparadores de crecimiento. Bueno, voy a hablar un poquitito de los distintos métodos. Después quiero retomar algo que me quedó pendiente del tema de la neutralidad. Dijimos que el método era el camino, ¿no? Los caminos que uno usa para poder describir, explicar y predecir fenómenos, ¿no es cierto? Digo, vamos a ver que uno puede elegir un camino deductivo. Parto de una ley general que ya está comprobada, ¿no es cierto? La pongo a prueba en situaciones particulares, y entonces lo que hago es reforzar el marco teórico del cual partí. Hay una deducción que voy de lo general a lo particular, ¿sí? Durkheim decía, y me van a matar que estoy hablando de teoría sociológica, que los hechos sociales había que pensarlos como cosa y que la característica que tenían era que tenía un poder coercitivo, se le imponían al sujeto. Coerción en cuanto a violencia, ¿no? No sé si esto lo vieron en sociología cuando la cursaron. Tenía una cosa de que se nos imponía, ¿no? Eso sería la ley o la teoría general. Y entonces yo puedo, a partir de esa mirada general, que es una teoría, un paradigma, que es el funcionalismo, puedo ver si esto es así y las modificaciones que hago. Y entonces, bueno, por ahí me pongo a estudiar
el comportamiento de determinado sector social con respecto a la aceptación de reglas y cómo funciona la coerción para las respuestas que dan. ¿Se dan cuenta? Ahí partí de una premisa general y lo apliqué y lo vi a nivel, digamos, particular. Fui de lo general a lo particular, ¿sí? No sé, a ver, estoy tratando de pensar, sin llegar a que sea la ley. Hay determinadas prácticas sociales que se realizan por temor al cuestionamiento o la burla. Como, por ejemplo, salir a la calle, no sé, desnudo. Y hago un estudio y veo qué pasa cuando la gente sale o vestida de manera estrafalaria o desnuda. Ahí estoy yendo de lo general a lo particular, ¿sí? Pero también otro camino para conocer es aquel que va de lo particular a lo general. Empiezo con un análisis, observo, experimento, repito, tengo una hipótesis, hago varias pruebas, entonces voy de un enunciado particular y una vez que estoy seguro, planteo la generalización. Esto es el método inductivo, de lo general, de lo particular a lo general. Pero en la práctica, lo que se trabaja generalmente es lo que se llama el modelo hipotético deductivo. Ustedes van a trabajar con eso seguramente cuando hagan el diseño de investigación. ¿Qué dice el modelo hipotético deductivo? Dice, yo no puedo salir y partir de cero para explicar ningún fenómeno. Parto de un saber acumulado que tiene que ver con un marco teórico específico. Y de ese marco teórico específico, yo planteo las hipótesis, las voy a poner a prueba, ¿no es cierto?, a través del método empírico, si es posible, o inferencias, o lo que fuera, para poder, bueno, ver si puedo llegar a concluir con una ley o no. Una vez que demuestro la verificación de mi hipótesis, esta se convierte en ley, esa ley va a enriquecer la teoría. Por eso hablamos de un método hipotético deductivo, que va y viene, va y viene, va y viene, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, ¿no es cierto? Creo que es bastante... Traté de simplificarlo bastante, pero bueno, el hipotético deductivo es un método que uno permanentemente lo está mirando. ¿Me quieren preguntar algo con respecto a esto? Están muy callados. Bueno, entonces, para diferenciar la ciencia... Hola. Sí, perdón. Perdón, tenía silenciado. Yo le puedo pedir, por favor, porque me quedé deductivo, que va de lo general a lo particular, y después eso deviene en el método hipotético deductivo, ese ir y venir. Ahí es cuando se conforma el método hipotético deductivo. En Claro, consecuencia, porque lo que te dice el método hipotético deductivo, que es el método de la ciencia, lo que uno generalmente trabaja, ¿no? O sea, vos no salís de la nada para ir a ver un caso concreto. No salís de la nada, vos salís, o sea, a vos se te ocurren ideas porque tenés un marco de referencia teórico. Que vos lo estudiaste, lo traduciste, lo incorporaste a tus saberes. A partir de ese marco teórico, de ese paradigma en realidad, es que vos vas a poder observar la realidad y buscar regularidades de cualquier disciplina. De la disciplina que a vos se te ocurra. Entonces, se te van a ocurrir ideas y vas a poder... No es fácil plantear una hipótesis. Decir, esto se produce por esto.
Cuando se mueve esto, se mueve esto otro, que en última instancia es una hipótesis. Una hipótesis relaciona conceptos. Si A, entonces B. Si A, entonces no B. ¿No es cierto? Entonces, parto de un saber, un marco de referencia, que me permite a mí plantear hipótesis que voy a contrastar en la realidad, las voy a poner a prueba, ¿no? Sea el método que sea y por el camino que sea. Y una vez que yo logro la verificación, esa hipótesis, y la verifico, porque no es un camino fácil, uno puede llegar a decir, es una ley esto. Y esa ley enriquece la teoría. ¿Se entiende? Entonces, al enriquecer la teoría ya se incorpora este marco teórico que me permite a mí observar y explicar la realidad. ¿Sí? Porque en realidad la ciencia siempre busca leyes. A través de las leyes uno puede explicar con precisión aquello que observa. ¿Te quedó claro, Joaquín? Sí, profe, gracias. Esto de lo hipotético deductivo. Sí. Bueno, esto que les voy a dar ahora tiene que ver con que ciencias hay y cada vez aparecen más ciencias, chicos. Cada vez hay más ciencias, van apareciendo nuevas, todavía están cuestionando a las ciencias sociales que ya tienen 200 años y siguen apareciendo nuevas ciencias. Entonces, vamos a ver que no todas las ciencias tienen las mismas características, ni explican lo que intentan explicar de la misma manera. Entonces, una clasificación de las ciencias más común es la que habla de las ciencias formales y las ciencias fácticas. Perdón, profe, dijo ciencias formales y... Ciencias fácticas. Está en el texto de Pardo. Y también en el trabajo de Carle Barino, que les hace como una síntesis de todo lo que vimos. Bien. ¿Alguien sabe de qué hablo cuando hablo de las ciencias formales? Porque la clasificación de las ciencias viene a cuento de características del objeto de estudio, el método que utiliza la ciencia y el tipo de enunciado. Sí, a partir de esto se armó un combo y hablamos de ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Sí? Ciencias fácticas hay dos nada más, grábenlo. La matemática y la lógica. ¿Qué me querés preguntar, Sofía? No, nada, profe. Bien, entonces, las ciencias fácticas son solamente la matemática y la lógica. ¿Por qué? Porque el objeto es un objeto ideal, no lo tocas. Son entes ideales, son números, son abstracciones, ¿no es cierto? Los enunciados son relaciones entre signos. A más B igual a C, ¿no? En general, la matemática y la lógica son ciencias deductivas. Digo, voy sacando las conclusiones a partir de las premisas, de los enunciados, ¿no es cierto? Hay un sistema que me va marcando, y un camino de demostración que es completo. Entonces, las ciencias formales son aquellas ciencias cuyo objeto son entes ideales, son signos. Los enunciados son relaciones entre signos.
¿sí? Mientras que el método siempre es el método deductivo. ¿Alguno de ustedes que cursó filosofía no lo torturaron con los silogismos en la escuela? Hay, no sé, 20 tipos de silogismos. Yo cuando cursé el doctorado me pusieron eso que me quería matar, que a mí nunca me gustó. No sé, hay un silogismo que es el más simple de todos. Bueno, de esto estamos hablando de la cosa deductiva. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Eso es un silogismo. Hay distintas formas de silogismo, pero esa es la idea y el concatenamiento lógico de demostración que tiene, digamos, las ciencias fácticas, ¿sí? El otro gran grupo de ciencias son las ciencias fácticas, que se dividen en dos grandes grupos. Las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales entraría la investigación de mercado. El tema de la investigación de mercado entraría dentro del mundo de las ciencias sociales. ¿Qué características tienen las ciencias fácticas? Primero, el objeto de estudio, lo toco, lo veo, es real. Perdón, profe, ¿no sería al revés la clasificación de lo que estaba diciendo? Yo lo puse al revés también. No sé. Sí, yo también, profe. Tenía las fácticas matemática y lógica. Las fácticas tenía yo. A ver, espera. Porque dijo hace un ratito, son dos las fácticas. Yo los escribo, pero chicos, esto está todo en los textos. En realidad era un texto que tenía, yo lo escribo para que lo tengan. Ciencias formales, matemáticas y lógica. Acuérdense, entes ideales, signos, relación entre signos y método deductivo. Después y después la otra gran clasificación es ciencias fácticas, con dos grandes líneas. Las ciencias... Estoy escribiendo mal, chicos, yo para ser más rápido. No, pero lo veo mal y me pongo nerviosa. Se dividen en dos grandes grupos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Estamos? Está escrito. Ya. A ver, cuando hablamos de ciencias fácticas, ¿qué pasa con el objeto de estudio? El objeto de estudio lo veo, lo observo, lo toco. Son hechos, sujetos, procesos, sobre los cuales voy a decir algo. Son reales. Y esos enunciados se refieren a esos hechos reales. El comportamiento del canguro con relación a su cría es bla, 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 bla. Las prácticas de aborto en los países con menor grado de desarrollo económico tienden a ser ilegales. Ahí tienen otra hipótesis, otra afirmación sobre hechos concretos, ¿sí? Acá, en el caso de las ciencias naturales, los métodos están basados en la observación, la experimentación y la
confirmación del fenómeno, la validación, ¿sí? O sea, para poder explicar los hechos que yo voy a explicar, ya sea de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, tengo que utilizar el método científico. El método científico está basado en la observación, la experimentación y la verificación del fenómeno. Recuerden que hablamos que es un método hipotético deductivo, que no sale del aire, sale de un marco teórico, de ahí sale la hipótesis, la pongo a prueba, verifico y confirmo la teoría, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. ¿Quedó claro esto? Sí. Bueno, este proceso siempre es incompleto. La validación, la verificación tiene márgenes de error. El conocimiento es probabilístico. Esto me parece importante para marcarlo. Siempre hay un margen de error. Y me voy a detener un poquito para que pensemos entre todos el tema de las ciencias sociales. O sea, en el campo de las ciencias sociales, esto no es tan fácil, ¿no? Poder salir empíricamente a verificar. Si yo digo, por ahí tenía un estudiante de psicología, un psicólogo, ya no me acuerdo, quiero investigar el comportamiento de los mellizos y qué pasa con la historia de los mellizos si los separo y viven en hogares separados. Mamita, ¿cómo hago yo para plantear una hipótesis, ponerla a prueba? Digo, ¿cómo hago? Hay límites a los cuales la observación... Profe, ¿puede ser que ese caso se llevó a cabo me parece que en Londres? La verdad que no lo sé. Yo traje yo una miro... idea que... o sea, si se hizo en Londres, tiene que haber tenido una pena por ley, ¿viste? Un castigo. Hace muchos años. Pero eso está prohibido. Vos no podés hacer una cosa así. Hace muchos años yo escuché, o sea, lo vi, le digo que si le digo dónde, le miento porque no me estoy acordando, pero yo sigo un canal de YouTube que habla de cosas así viejas, de que han pasado en el mundo, y lo escuché de un científico que quería ver cómo, creo que lo hizo con sus propios hijos, me parece. Había tenido mellizos, quería ver cómo evolucionaba cada uno en base a distintas familias. Está penado por la ley, eso no se puede hacer. Es una barbaridad. Lo que se hace es en Sí, escuelas, lo separó en de aulas, familia al nacer. Sí, ¿Lo escuchaste yo lo vos? escuché también, me parece. Sí, lo separó y en distintos ambientes familiares, cómo crecía uno y cómo crecía el otro. Entonces, ahí quería comprobar si realmente el seno familiar influye en cómo se relaciona una persona de adulto, cómo actúa, si hace cosas malas, cosas buenas. Lo voy a buscar, no me acuerdo. Eso es lo que no hay que hacer. Esto que, digamos, la gente que se ocupa de los temas sociales tiene que encontrar caminos alternativos para poder explicar los fenómenos que no impliquen un maltrato al individuo. Ahí tienen un límite. Un tema que vamos a trabajar en parte la clase que viene, el tema de ciencia y ética. Digo, o sea, no sé, Mengele, ¿saben quién fue Mengele? Sí. ¿Saben lo que pasó en los campos de concentración nazi? Sí. Bueno, hacían experimentos. Mengele era un médico que después se escapó a Brasil y hacía experimentos con mellizos, con mujeres embarazadas, con injertos, bueno, para ver
qué pasaba con el comportamiento. Eso está penado por la ley. Eso es abominable. Digo, este señor debe haber terminado preso, el que hizo eso, ya sea con sus hijos o con otros. Justamente yo lo que tomé es el ejemplo para que ustedes vieran que no es posible llevar adelante la experimentación de manera tan directa. Hay vías indirectas por las cuales en el campo de las ciencias sociales uno puede averiguar comportamientos o entender comportamientos. No sé, se me ocurre, si chicos mellizos fueron dados en adopción y fueron, no sé, ¿qué puede ocurrir? Uno fue dado en adopción y otro no, bueno, hacer la historia, el recorrido una vez y ver qué le pasó a cada uno. Eso es otra cosa. Pero o sea, obligadamente no se puede hacer una cosa así. Está, digamos, me parece que el conocimiento científico tiene límites, ¿no? La producción de conocimientos. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Se llevó a cabo en el 80, profe, en Estados Unidos ese estudio. Sí, ¿cómo quedó? Digamos, ¿le hicieron algún cuestionamiento al investigador? No, me debatió, pero no. Nunca dice que lo hizo, ¿eh? No. Con trillizos y 5 pares de gemelos. Terrible. Terrible. Yo le creí, digo, yo había escuchado algo, pero no, la verdad que no sé si fue, me sorprende, ¿no? Que se haya llevado a la práctica y que no haya habido una pena, por manipulación, eso es manipulación, eso no es investigación, eso es manipulación. Terrible, no sé, ¿qué les parece a ustedes? Insólito experimento, exactamente. Cuando hay otros caminos. Los que estudian psicología, el chico que no me acuerdo quién era que había estudiado psicología, yo me acuerdo, yo casi terminé la carrera de psicología, lo que sí se investigaba era el comportamiento de los bebés abandonados por los padres, y que hasta que eran, digamos, se los atendía o pasaban a las familias temporales. A las familias que los cuidadoras y demás, los chiquitos sufrían, me acuerdo, de marasmo, que se apagaban, hasta algunos se morían por la falta de afecto, aunque tuvieran alimento. Pero eso es otra cosa, porque tiene que ver con situaciones de abandono, y bueno, eran llamados de atención que se observaba, ¿no? La ausencia del afecto, como los afectaba, digamos, hasta que encontraban la familia sustituta. Digo, uno puede hacer investigación y pero por vías indirectas, ¿no es cierto? Me parece que por ahí sirve en el campo de las ciencias sociales, nosotros lo que tenemos, tampoco podemos salir a observar y experimentar. Voy a decir, ¿cómo experimento? Lo dejo sin comer una semana a una familia de sectores populares para ver si el adolescente va a robar o no. No, lo que se hace es utilizar técnicas de recopilación de información, vía indirecta, encuestas que permiten hacer diagnósticos sobre la realidad. Encuestas, entrevistas, observaciones, digamos, hay toda una batería de técnicas de investigación que vamos a ver en la segunda parte de la materia, que permiten, si ustedes quieren, bueno, comprender el fenómeno por una vía indirecta. Si no, la verdad que es preocupante, ¿no? Todo un tema, no sé qué les parece a ustedes, porque la ciencia y el avance de la ciencia no puede significar de ninguna manera, ¿no es cierto?, no sé, atacar las garantías individuales de los individuos, me parece, ¿no?
Sí, o la manipulación del fenómeno para conseguir un resultado específico. Exactamente. Exactamente, ¿no? Qué sé yo, a mí todavía me sigue causando ruido, no las técnicas para poder tener hijos que son una maravilla, sino, bueno, para tener un hijo que tenga ojos azules y pero rubio, ¿viste? Sí. A mí todavía me genera, no sé, un cierto ruidito. Chicos, les voy a pedir un favor, ¿podemos hacer un descansito 5 minutos? Son 20:03. Bueno. 20:08, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a conectar. Ok, profe. ¿En 10 minutos, profe, dijo? ¿Y les parece? Son las 20:03, no, a las 20:10 nos encontramos. Perfecto. Ok, profe. Bueno.